Nunca pensé que después de enterrar a mi hijo todavía con el olor del incienso pegado a la ropa, viviría la humillación más cruel de mi vida. Pero lo que ocurrió en aquella sala rodeada de flores marchitas y silencio incómodo me dejó sin aire. Mi nuera Camila se levantó con los papeles en la mano, los agitó frente a todos y dijo con una frialdad que todavía me persigue en las noches: «Esta casa ahora es mía. Usted debe salir hoy». Yo sentí que el mundo se me partía en dos. Nadie dijo nada. Nadie se acercó. Todos miraron al suelo como si mi dolor fuera algo que no querían ver. Y en ese instante entendí que estaba sola. O al menos eso creí. Porque lo que pasó después en menos de 24 horas no solo cambió mi vida, sino que reveló un secreto que jamás imaginé. Si quieres saber cómo una madre puede pasar de ser echada a ser buscada de rodillas, quédate conmigo hasta el final. Y si estas historias te tocan el corazón como a muchas de nosotras, te invito a apoyar el canal y suscribirte para no perder lo que viene. Lo que estoy por contar no es solamente una traición, es una advertencia para cualquier madre latina. Lo que muchos no saben es que mi vida en esa casa no empezó con gritos ni con desprecio. Empezó con una llamada llena de cariño, una de esas llamadas que una madre guarda en el corazón. Mi hijo Diego me llamó una tarde de domingo, y con esa voz cansada que ya llevaba tiempo arrastrando, me dijo que estaba trabajando demasiado, que apenas tenía tiempo para respirar, mucho menos para pasar conmigo. «Vente a vivir con nosotros, mamá», me pidió. «Así no estás sola y nos ayudas un poco en la casa mientras Camila y yo trabajamos». En ese momento sentí algo cálido, una sensación que hacía años no sentía. Pensé que la vida al fin me estaba dando una segunda oportunidad para estar cerca de él. Y cuando me dijo que Camila estaba de acuerdo, creí que todo sería más fácil. Creí que sería bienvenida. Pero incluso entonces había algo en su voz que me inquietó. Una pequeña pausa, un suspiro que evitó explicar. Y aunque no lo sabía en ese momento, esa fue la primera señal. La primera grieta en esa armonía que después se rompería sin compasión. Cuando llegué a la casa, Camila me recibió con un abrazo rápido, casi mecánico. Yo no quise verlo como una advertencia. Las madres a veces vemos lo que queremos ver para evitar el dolor. Me repetí a mí misma que ella estaba nerviosa, que yo también estaría nerviosa si mi suegra viniera a vivir conmigo. Durante los primeros días, todo pareció tranquilo. Yo preparaba la comida temprano, limpiaba la cocina antes de que regresaran. Dejaba la ropa ordenada, las camas tendidas, el jardín cuidado. Y cada noche me acostaba agotada, pero con el corazón lleno. Pensaba que hacía lo correcto, que estaba ayudando, que era parte del hogar. Pero había momentos pequeños, casi invisibles, que me dejaban inquieta. Como cuando ella me veía limpiando algo y decía sin mirarme bien: «Ah, ya lo iba a hacer yo». O cuando probaba la comida y murmuraba: «Está bien, pero yo lo hago diferente». Pequeñas frases, pequeñas espinas. No dolían por lo que decía, sino por cómo lo decía. Había algo en su tono, casi como si mi presencia la incomodara, casi como si yo estuviera ocupando un espacio que no era mío. Aún así yo lo ignoraba. Las madres a veces preferimos callar el dolor para no estorbar. Pero hubo un momento que me heló el alma. Un día, mientras yo ordenaba la sala, escuché a Camila hablar por teléfono sin saber que yo estaba cerca. La verdad, no sé por cuánto tiempo más. No quiero a su mamá aquí todos los días. Me cansa. Sentí un golpe seco en el pecho. No lloré. No dije nada. Solo me quedé de pie con un trapo húmedo en la mano, mientras mi corazón se encogía lentamente. Y aunque intenté convencerme de que quizá la había malinterpretado, en el fondo sabía la verdad. Yo no era parte de ese hogar. Yo solo era una ayuda conveniente. Una presencia que toleraban mientras les servía. Pero aún así me quedé. Me quedé porque Diego me lo pidió. Me quedé porque una madre no abandona a un hijo que necesita apoyo. Me quedé porque creí que el tiempo suavizaría las tensiones. Lo que nunca imaginé fue que esa armonía frágil, esa paz fingida que tanto me esforcé en proteger, terminaría convirtiéndose en la tormenta que destruiría mi mundo después. Y aunque todavía no lo sabía, lo peor estaba a punto de comenzar. Pero con el tiempo aquella sensación de estar ocupando un espacio que no era del todo mío comenzó a transformarse en algo más inquietante. Era como si las paredes de la casa respiraran distinto, como si cada habitación guardara un secreto que yo no podía descifrar.
Y aunque en un principio me repetía que todo era producto de mi inseguridad, pronto descubrí que no era imaginación. Algo en la atmósfera había cambiado y no precisamente a mi favor. Diego empezó a enfermarse de manera que nadie vio venir. Primero fue un cansancio extraño más intenso que el que provocaba el trabajo. Después vinieron los mareos, la falta de apetito, las noches en que se quedaba sentado en el borde de la cama, respirando con dificultad. Yo insistía en llevarlo al médico, y él con esa sonrisa débil, que todavía recuerdo, me decía que solo estaba agotado. Pero Camila casi siempre intervenía antes de que yo pudiera insistir. Es estrés. Ya sabes cómo es su trabajo, repetía ella como si esas palabras fueran la respuesta a todo. Al principio pensé que solo estaba tratando de tranquilizarme, pero poco a poco noté que siempre se colocaba entre Diego y yo como una barrera silenciosa. Si yo hacía una pregunta, ella contestaba primero. Si yo me acercaba a él, ella encontraba la forma de interponerse. Y aunque lo hacía con una sonrisa suave, había algo en sus ojos que me advertía que no quería que yo investigara nada. Una tarde, cuando Diego regresó más pálido que nunca, traté de hablar con él a solas. Lo acompañé a su habitación y me senté junto a su cama. Estaba tan delgado que mi corazón se apretó como si una mano invisible lo estrujara. Le pregunté si sentía algún dolor, si algo lo angustiaba. Él abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Camila apareció en la puerta. «Déjalo descansar, usted lo altera», dijo sin levantar la voz, pero con ese tono firme que no admitía réplica. Me levanté despacio tratando de no mostrar mi molestia. Pero mientras salía de la habitación, sentí su mirada en mi espalda, una mirada que decía mucho más de lo que pronunciaban sus labios. Era como si estuviera custodiando algo, como si temiera que yo descubriera una verdad que no debía saber. Desde ese día, entrar a la habitación de Diego se volvió casi imposible. Cada vez que yo quería verlo, Camila decía que estaba dormido. Si yo proponía quedarme un rato con él, ella aseguraba que necesitaba silencio. Una mañana, cuando intenté entrar llevando un té que siempre lo reconfortaba, Camila me detuvo en seco con la mano. «No entre. Está muy cansado. Mejor déjemelo a mí». Algo en su gesto me heló. No era preocupación, no era ternura. Era posesión. Como si Diego le perteneciera únicamente a ella. Como si yo, su madre, no tuviera derecho a acercarme. Y ahí fue cuando por primera vez sentí un miedo que no supe explicar. Un miedo que no venía solo de la enfermedad de mi hijo, sino de la forma en que su esposa parecía controlar todo. Demasiado. Más de lo normal, más de lo sano. Comencé a notar pequeños detalles que antes ignoraba. Diego ya no me llamaba por las noches como solía hacerlo, ya no me pedía su té favorito, ya no me compartía sus miedos ni sus tristezas. Yo sabía que no era porque no quisiera hacerlo, era porque no podía. Camila estaba siempre allí, siempre escuchando, siempre vigilando. Una noche, mientras guardaba unos platos en la cocina, escuché a Diego toser fuertemente desde la habitación. Me apresuré a subir las escaleras, pero cuando estaba a punto de entrar, la puerta se cerró de golpe desde dentro. Quedé paralisada. Toqué suavemente. «Diego, mi amor, ¿estás bien?» La voz que respondió no fue la suya. «Está bien, no moleste». Sentí una punzada en el pecho, como si mi corazón se rompiera un poco más. Era la casa de mi hijo, pero yo ya no tenía acceso a él. Camila lo estaba aislando, y aunque yo trataba de convencerme de que exageraba algo dentro de mí, gritaba que aquello no era normal. Con el paso de los días, Diego se debilitó más. Su piel perdió color, sus ojos se hundieron, sus pasos se hicieron cortos y torpes. Yo preparaba sopas, jugos, cualquier cosa que pudiera ayudarlo, pero casi nunca me dejaban entrar a entregárselos. Camila siempre decía que ya había comido, que ya estaba atendido, que no hacía falta que yo me preocupara tanto. Pero una madre sabe cuando no le dicen la verdad. Una madre siente cuando le ocultan algo, y yo sentía esa sombra hundirse cada vez más en la casa, un aire espeso y silencioso que no me dejaba respirar. Un día, después de que Diego tuvo un mareo fuerte que casi lo hizo caer en la sala, corrí a sostenerlo. Lo tomé del brazo y por un segundo él apoyó la cabeza en mi hombro como cuando era niño. Pero Camila llegó de inmediato, lo separó de mí y dijo sin mirarme: «Yo me encargo. Usted vaya a descansar». No sé por qué, pero sus palabras me dolieron más que un golpe. Ese día, mientras la observaba llevarse a mi hijo, comprendí algo que había estado negando durante demasiado tiempo. Camila no estaba cuidándolo.
Camila estaba controlándolo, controlando quién lo veía, controlando qué decía, controlando todo lo que pasaba a su alrededor. Y lo más aterrador era que poco a poco yo me estaba convirtiendo en una visitante en mi propia vida, una extraña que estorbaba en un hogar que antes me había abierto las puertas. Aunque intenté actuar con calma dentro de mí, crecían preguntas que no sabía cómo formular. ¿Por qué Camila no quería que yo hablara con Diego a solas? ¿Qué temía que yo supiera? ¿Qué estaba ocultando detrás de esa sonrisa fría? Lo cierto es que aunque yo todavía no tenía pruebas, ya lo presentía. Algo no estaba bien. Algo en esa casa se estaba pudriendo lentamente. Y aunque yo aún no lo sabía, ese fue el comienzo del final. Y aunque yo ya presentía que algo oscuro estaba creciendo dentro de esa casa, lo que vino después superó cualquier sospecha que pudiera haber tenido. A veces una madre siente que el aire está cambiando, que la vida se inclina hacia un lugar extraño, pero nunca imagina que ese giro la llevará directamente a la puerta de la calle. Yo creí que aún tenía tiempo, que quizá, si hablaba con calma con Camila, si buscaba un momento para explicarle mis miedos, las cosas podrían mejorar. Pero estaba completamente equivocada. El destino no me estaba dando tiempo. Me estaba dando una despedida. Recuerdo perfectamente la tarde en que todo ocurrió. Diego llevaba horas durmiendo, o al menos eso me había dicho Camila, porque ya casi no me dejaba verlo. Yo, con el corazón apretado, decidí subir a su habitación para dejarle una manta limpia y su té favorito. Todavía me repetía que una simple muestra de cariño no podía molestar a nadie. Apenas había puesto un pie en la escalera cuando escuché el sonido seco de algo golpeando el piso. Al mirar hacia el pasillo, vi mi propia maleta, una que yo casi no usaba, arrastrándose por el suelo, mientras Camila la empujaba con el pie. Iba cerrada, totalmente cerrada, como si yo ya no tuviera nada que decidir. Me quedé quieta unos segundos tratando de entender lo que estaba viendo. Era mi maleta, era mi ropa, eran mis cosas las que estaban siendo tratadas como si fueran basura. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era cansancio, no era tristeza. Era miedo, miedo real. Me acerqué lentamente y le pregunté qué estaba haciendo. Ni siquiera me miró. Levantó la maleta, la colocó frente a la puerta y luego tomó una bolsa donde también había metido mis zapatos, unas fotos y algunas prendas que yo tenía guardadas en una gaveta. ¿Qué significa esto?, pregunté con la voz temblorosa. Fue entonces cuando ella se giró. Su rostro estaba completamente frío, como si hubieran apagado todo rastro de humanidad en sus ojos. Me extendió la maleta, pero cuando yo intenté tomarla, la dejó caer al suelo de nuevo. El golpe resonó por toda la sala. Ya cambié las cerraduras. Usted ya no vive aquí. Sentí un vacío enorme abrirse en mi pecho, como si me arrancaran algo vital, como si me cortaran de golpe la poca estabilidad que me quedaba después de tanta angustia. La casa en la que yo había cocinado, limpiado, cuidado, amado, ahora me estaba expulsando como si fuera ajena, como si nunca hubiera pertenecido. Intenté hablar, intenté decirle que al menos me dejara despedirme de Diego. Pero ella dio un paso hacia adelante, bloqueando por completo la escalera. No puede subir. Él está descansando. Y no quiero que lo altere. Usted se va hoy. No hay nada más que hablar. Ese no hay nada más que hablar cayó sobre mí como una sentencia. Yo traté de mantener la calma, pero mis manos empezaron a temblar. No sabía si era rabia, miedo o una tristeza tan grande que mi cuerpo no podía soportarla. Quise sentarme un momento para pensar, para intentar comprender, pero ella me arrebató ese derecho también. Muévase, dijo, señalando hacia la puerta. Apenas podía respirar. Di unos pasos hacia atrás, sintiendo cómo el mundo se volvía más pequeño, como si la casa esa misma que durante meses intenté cuidar ahora se cerrara sobre mí para expulsarme con violencia. Y aún así una parte de mí intentó conservar la dignidad. Me incliné para recoger la maleta, pero antes de que pudiera hacerlo, Camila empujó mi bolsa contra mis pies, obligándome a retroceder. Yo lo decidí. Y él también, añadió. Esa última frase me atravesó como un cuchillo. Yo sabía que no era verdad. Sabía que Diego jamás permitiría algo así, no en ese estado, no en ninguna circunstancia. Pero la forma en que ella lo dijo fue tan segura, tan seca, tan cruel, que por un segundo dudé de todo lo que había creído. Miré hacia la ventana buscando aire, buscando alguna señal que me dijera que todo eso no era real. Fue entonces cuando vi a los vecinos. 3 de ellos asomados discretamente desde la reja. No dijeron nada, no se acercaron.
pero sus ojos estaban llenos de lástima. Esa lástima que una mujer siente cuando ve a otra ser humillada sin poder hacer nada. Fue en ese instante que entendí que estaba sola, completamente sola. Tomé mi maleta y mi bolsa como pude. Tenía las manos torpes como si mi cuerpo se negara a obedecer. Cuando abrí la puerta para salir, escuché el ruido metálico del cerrojo detrás de mí, un sonido que todavía resuena en mi memoria como un golpe final. Camila cerró la puerta sin decir una palabra más. Ni un gesto de compasión. Nada. Me quedé parada frente a la casa unos segundos sin saber hacia dónde caminar. Sentía que mis piernas no me sostenían. No sabía si llorar, gritar o simplemente rendirme. Me llevé una mano al pecho porque me faltaba el aire. No era solo la tristeza. Era el shock. Era la traición. Era la certeza de que mi propio hogar, ese que yo creí que estaba protegiendo ahora, me había devuelto a la calle como si nunca hubiera existido. Di algunos pasos y me detuve. Miré la puerta cerrada, esa puerta que ya no era mía. Esa puerta detrás de la cual estaba mi hijo enfermo, debilitado, sin saber lo que acababa de pasar. Y me pregunté casi sin voz cómo había llegado a este punto. Mientras caminaba lentamente por la banqueta arrastrando mi maleta, sentí una mezcla de vergüenza y dolor. No por mí, sino por lo que eso decía del mundo en el que vivimos. ¿Cuántas madres habrán sido silenciadas, desplazadas, empujadas hacia afuera por manos que un día llamaron familia? ¿Ustedes creen que una mujer merece algo así? ¿Sí o no? Llegué a la esquina y me detuve nuevamente. Respiré hondo tratando de juntar fuerzas, porque aunque yo no lo sabía todavía, ese no era el final. Apenas era la caída antes del impacto, y la verdad que estaba por descubrir no solo cambiaría mi vida, sino que revelaría algo mucho más oscuro de lo que yo imaginaba. Pero en ese momento, sola en la calle sin casa, y con el corazón roto, lo único que yo podía hacer era seguir caminando. Mientras me alejaba de la casa que un día creí que era también mía, sentí que mis pasos se hundían en el pavimento. No lloré de inmediato. Era como si mi cuerpo no pudiera decidir qué hacer primero: respirar, caminar o simplemente derrumbarse ahí mismo. Pero algo dentro de mí me empujó a avanzar. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarme parada frente a la puerta que acababan de cerrarme en la cara. Y así, sin pensar, mis pies me llevaron al único lugar donde aún sentía algún tipo de refugio. La casa de mi amiga Teresa. Ella y yo nos conocíamos desde hacía muchos años. Habíamos criado a nuestros hijos en el mismo barrio, habíamos compartido café, angustias, alegrías, silencios. Sabía que si alguien podía sostenerme en ese momento era ella. Cuando toqué su puerta no tuve que decir nada. Teresa me miró un segundo y con solo ver mis ojos entendió que algo terrible había ocurrido. Me abrió los brazos sin preguntar, y yo me dejé caer en ellos como una niña que ha perdido todo. Ahí sí lloré. Lloré como no había llorado ni siquiera en el funeral de mi hijo. Lloré por la humillación, por el miedo, por el rechazo, por la soledad más absoluta que una madre puede sentir. Teresa me llevó a la sala, me dio un vaso de agua y me dijo que respirara despacio. Cuando al fin pude hablar, las palabras salieron entrecortadas. Le conté lo que había pasado. La maleta. La puerta cerrada. La frase cruel. Sentí su mano apretarse sobre la mía, pero no me interrumpió. Simplemente escuchó como solo escuchan las amigas que han vivido lo suficiente para entender el peso de un corazón roto. Cuando terminé, Teresa suspiró, se acomodó en la silla y me miró con una mezcla de tristeza y algo más. Una sombra que yo no supe reconocer de inmediato. Amiga, dijo despacio, hay algo que tengo que decirte. Algo que quizá debí contarte antes. Mi corazón dio un vuelco. Teresa nunca hablaba así. Ella siempre era directa, siempre clara, pero esa vacilación en su voz me heló. ¿Qué cosa?, pregunté tratando de prepararme para lo que fuera. Teresa bajó la mirada antes de responder. Mira, Camila no es como tú crees, y sé que en estos meses tú has tratado de mantener la paz, pero ella nunca estuvo cómoda contigo. Nunca. Sentí que la piel se me erizaba. Yo ya lo presentía, pero escucharlo de labios de otra persona era distinto. Era como si una verdad que yo había escondido bajo la alfombra ahora se levantara sola. Varias veces la escuché quejarse, continuó Teresa. Decía que tú te metías demasiado, que invadías su espacio, que la casa no era suficientemente grande para dos mujeres. Me llevé la mano al pecho sin querer. Esa frase no era nueva para mí. La había sentido en sus gestos, en sus silencios, en esa manera suya de caminar por la casa midiendo cada centímetro como si fuera territorio.
Pero escucharlo de otra persona así de claro me dolió más de lo que pensé. Teresa siguió hablando con cuidado como si cada palabra pudiera hacerme daño. No solo eso, varias vecinas escucharon discusiones entre ellos. Camila no quería que Diego hablara tanto contigo. Decía que cada vez que tú estabas a solas con él se ponía más sentimental y que eso le molestaba. Me quedé sin aliento. Esa sensación de estar siendo vigilada, esa forma en que Camila siempre aparecía cuando yo quería hablar con mi hijo, ahora tenía sentido. Una vez dijo Teresa en voz más baja, la oyeron decir claramente que no quería que tú entraras a la habitación de Diego sin su permiso, que eso no era tu casa, que tú solo estabas allí porque ella lo permitía. Sentí un nudo en la garganta. Yo había ignorado tantos momentos que ahora regresaban a mí como golpes. Cada vez que me cerraron la puerta, cada vez que ella contestó por Diego, cada vez que me dijo que lo estaba molestando, todo encajaba en una verdad más amarga. Teresa tomó aire, miró por la ventana como buscándose valor, y luego me dijo algo que me atravesó como un rayo. Y Diego, él también lo sentía. Una vez lo escuché decir que tú no merecías esos desplantes, que tú solo querías ayudar, que él sabía que Camila se enojaba por todo. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Diego, mi hijo, mi niño, incluso siendo adulto, seguía siendo mi niño. Saber que él había visto mi dolor, que había reconocido el trato injusto, que había tratado de defenderme aunque fuera en silencio, eso me partió el alma. Pero también me dio una pequeña chispa de consuelo. No estaba loca, no estaba exagerando, él lo sabía, pero esa chispa se apagó pronto. Porque si él lo sabía, ¿por qué no me dijo nada? ¿Por qué permitió que la situación llegara tan lejos? ¿Por qué no me protegió? Entonces recordé su enfermedad, su debilidad, su dependencia de Camila para todo. Y entendí lo más doloroso: Diego no pudo. No tuvo fuerzas para enfrentarse a ese conflicto, ni siquiera a su propio miedo. Me quedé callada un largo rato, mirando las manos arrugadas que descansaban sobre mi falda. Teresa me dejó en silencio, pero pude sentir en su mirada una mezcla de compasión y preocupación. Amiga, me dijo, al fin tú no hiciste nada malo. Nunca. Lo que pasó no fue culpa tuya. Esas palabras eran como un bálsamo, suave pero necesario. Teresa me preparó un té caliente y me lo puso entre las manos. Yo mientras tanto intentaba ordenar mis pensamientos. Ahora sabía la verdad, o al menos una parte de ella, pero mi corazón seguía sin entender. ¿Cómo una mujer podía llegar a odiar de esa forma a la madre de su esposo? ¿Qué había hecho yo para merecer tanto rechazo? Tal vez la respuesta no era tan complicada. Tal vez simplemente Camila nunca quiso compartir a Diego conmigo. Y en un mundo donde muchas mujeres ven a su suegra como rival, yo había sido borrada poco a poco hasta ser echada sin piedad. Mientras bebía el té, Teresa me tocó el brazo con cariño. «Quédate aquí esta noche. No estás en condiciones de ir a ningún lado», le agradecí con la voz quebrada. Y mientras me acomodaba en el sillón de su sala, supe que esa casa, por primera vez en mucho tiempo, era un lugar seguro. Un lugar donde podía llorar sin ser juzgada. Un lugar donde alguien aún me veía con amor. Antes de cerrar los ojos, pensé en algo que quiero preguntarles a quienes están escuchando mi historia. ¿Ustedes creen que una madre merece un trato así solo por querer estar cerca de su hijo, sí o no? Y si esta historia les toca el corazón, las invito a apoyar este canal y suscribirse para que no se pierdan lo que sigue. Porque lo que estaba por descubrir al día siguiente no solo cambiaría mi vida, también revelaría una verdad que llevaba mucho tiempo escondida. Después de pasar aquella noche en casa de Teresa, amanecí con una sensación extraña en el pecho. Era como si algo se hubiese desprendido dentro de mí, como si la tristeza hubiera dejado un espacio vacío para que otra cosa pudiera entrar. No sabía si era resignación o tal vez el comienzo de una claridad que yo no había tenido en mucho tiempo. Lo cierto es que cuando abrí los ojos y vi la ventana iluminándose con los primeros rayos del sol, comprendí que había cruzado un punto sin retorno. Ya no podía volver a mi antigua vida, ni a la casa de Diego, ni a la rutina que había mantenido durante los últimos años. Todo había cambiado, y aunque me doliera admitirlo, yo también tendría que cambiar. Teresa ya estaba despierta cuando bajé a la cocina. Me recibió con un café caliente y una mirada comprensiva. No hablamos mucho. Era uno de esos silencios que solo las amistades verdaderas pueden compartir.
Ella sabía que yo necesitaba tiempo para entender lo que me había pasado, y yo sabía que no estaba lista para repetir en voz alta la humillación del día anterior. Después de tomar un par de sorbos me levanté para lavar la taza, pero Teresa me detuvo con un gesto suave. Me dijo que me sentara, que descansara. Le hice caso. Mientras me quedaba sentada mirando el vapor del café disiparse poco a poco, escuché a lo lejos un golpe en la reja del patio. Nada fuerte, más bien un toque tímido, casi inseguro. Teresa frunció el ceño como si también lo encontrara extraño. No esperábamos a nadie. Caminó hacia la puerta y yo la seguí unos pasos detrás. Cuando abrió, me encontré con una figura que tardé un segundo en reconocer. Era doña Lupita, la vecina de la cuadra en la que vivíamos antes, una mujer mayor de cabello blanco y trenzado siempre, con un delantal floreado y un tono de voz suave, como el de una abuela que lo ha visto todo. Hacía mucho tiempo que no la veía de cerca, y verla allí parada frente a la casa de Teresa me provocó una mezcla de sorpresa y nostalgia. Ella levantó la mirada y al verme hizo una mueca entre sonrisa y preocupación. «¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó. Su voz era baja, como si temiera que alguien pudiera escucharla, aunque no hubiera nadie más alrededor. «Claro», respondí, sintiendo que mi corazón empezaba a latir más rápido sin razón aparente. Entró despacito, con ese caminar cansado pero firme que tienen las personas que han vivido lo suficiente como para no tener prisa. Teresa nos dejó solas en la sala y doña Lupita se sentó frente a mí. Tomó mi mano entre las suyas. Estaban tibias y su tacto tenía una ternura que me removió el pecho. «Supe lo que pasó ayer», dijo al fin, «y me dolió mucho». Apreté los labios para contener la emoción. No quería llorar otra vez, pero no vine solo por eso, continuó. «Vine porque creo que Diego quería que supieras algo. Algo importante». Al escuchar esas palabras sentí como si una corriente fría me recorriera la espalda. Me incliné un poco hacia ella sin atreverme a hablar. Tenía miedo de lo que estaba por decirme, pero más miedo aún de que pudiera no decirlo. «Hace unos meses», dijo Diego, «vino a verme. Me buscó porque necesitaba un favor. No quería que Camila lo supiera». Ahí fue cuando mi respiración se detuvo. Era la primera vez que alguien mencionaba un acto de mi hijo que no estuviera bajo la sombra de Camila. La primera vez que escuchaba que él había hecho algo a solas sin ella. Doña Lupita abrió su bolso, un bolso viejo de tela que llevaba siempre con ella, y comenzó a buscar dentro con manos temblorosas. Cuando encontró lo que buscaba, lo sostuvo entre sus dedos, respiró hondo y me lo entregó. Era un sobre doblado, gastado por las esquinas, como si hubiera sido guardado y sacado muchas veces. Lo miré en silencio, sin saber si debía abrirlo, pero ya sentía que el corazón me latía tan fuerte que me costaba escuchar mi propia respiración. «Él me dijo que lo guardara por si pasaba algo», murmuró doña Lupita. «Me pidió que nadie lo viera, especialmente Camila». Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había varias hojas. El papel estaba ligeramente arrugado, pero la tinta seguía clara. Lo primero que vi fue un título en la parte superior: «Últimas voluntades de Diego». Sentí un temblor subir desde mi estómago hacia la garganta. No podía moverme. Doña Lupita continuó hablando, pero por un momento su voz sonaba como si viniera desde muy lejos. «Me dijo que usted siempre había estado a su lado, que confiaba en usted más que en nadie. Dijo que necesitaba asegurarse de que si algo le pasaba, usted estuviera protegida, y quería que usted tuviera esto en sus manos». Traté de enfocar la vista en el documento. Leí las primeras líneas y mis ojos se llenaron de lágrimas. Tuve que parpadear varias veces para poder seguir leyendo. Diego había dejado la casa a mi nombre. La casa en la que vivíamos. La misma casa de la que Camila me había echado un día antes. En ese documento, claro como el cielo después de una tormenta, se especificaba que yo era la heredera legítima. Que la casa sería mía. Que Diego quería que yo tuviera un lugar seguro, un hogar donde nadie pudiera lastimarme. Camila solo aparecía mencionada para recibir el automóvil y una cuenta pequeña. Nada más. Mis manos comenzaron a temblar tanto que tuve que apoyar el documento sobre mis piernas para poder seguir mirándolo sin arruinarlo. Había algo profundamente doloroso y al mismo tiempo devastadoramente dulce en ese gesto de mi hijo. Él incluso en su enfermedad había pensado en mí. Él había intentado protegerme. Él había querido asegurarse de que yo no terminara desamparada. Y sin embargo todo había salido exactamente al revés. Levanté la mirada hacia doña Lupita, que seguía observándome con esa mezcla de compasión y tristeza. «Él no estaba tranquilo», dijo ella. «Usted sabe cómo era.
Tenía un corazón grande, pero vivía preocupado. Y cuando vino a verme me dijo que algo no estaba bien, que sentía que Camila estaba cambiando, que no confiaba en lo que pudiera pasar si él enfermaba más. Mis labios se apretaron. Sentí una punzada en el pecho. Diego lo sabía. Él había visto lo que yo traté de ocultar, lo que yo no había querido aceptar. Y entonces dijo ella, me pidió que guardara esto, que no se lo mostrara a nadie, que esperara, que usted sabría cuándo debía verlo. Guardé silencio largo tiempo, sin poder articular palabra. Lo que tenía entre mis manos no era solo un documento. Era la última prueba de amor de mi hijo. Era un mensaje silencioso, un intento desesperado por protegerme, por hacer lo correcto. Su voz parecía resonar en esa sala como si cada línea escrita llevara su aliento. Él no quería que usted quedara desamparada, continuó doña Lupita. Y por lo que entiendo, Camila nunca debió tener control sobre nada de eso. No supe qué responder. Mis pensamientos se movían como remolinos dentro de mi cabeza. Todo lo que había ocurrido el día anterior, cada humillación, cada palabra de desprecio, ahora adquiría un nuevo significado. No era solo crueldad, también era miedo. Miedo de que yo supiera que la casa no era suya. Miedo de que la verdad saliera a la luz. Lo que ocurrió ayer fue injusto, dijo doña Lupita con voz firme. Pero ahora usted sabe lo que él quería. Y eso cuenta. Apreté el documento contra mi pecho. Era como si abrazara una parte de Diego que aún seguía viva. Teresa entró en ese momento con un vaso de agua. Se quedó mirando el documento en mis manos y luego la expresión en mi rostro. No hizo preguntas. No hacía falta. Ella también entendía lo que significaba ese papel. Lo que revelaba. Lo que confirmaba. Me quedé inmóvil sosteniendo el documento como si mis manos temieran que al soltarlo se desvaneciera. Una parte de mí quería llorar por la injusticia. Otra quería gritar por la rabia. Pero una parte más profunda, más íntima, solo quería agradecerle a Diego por ese gesto que había trascendido su ausencia. Doña Lupita se levantó con esfuerzo, se acomodó la falda y me miró con una ternura que solo una mujer mayor puede ofrecer. Ya cumplí con él, dijo. Ahora le toca a usted decidir qué hacer. Asenté sin poder hablar. Ella se encaminó hacia la puerta y mientras se despedía, entendí que había recibido algo mucho más grande que un documento legal. Había recibido la verdad. Una verdad que cambiaría el rumbo de todo lo que estaba por venir. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me quedé mirando aquel sobreabierto sobre mis piernas, y supe que aunque todavía no comprendía cómo ni cuándo, mi vida estaba a punto de tomar un camino distinto, un camino que yo no había buscado, pero un camino que Diego había previsto para mí, un camino que por primera vez desde su muerte me hizo sentir que él seguía a mi lado. Después de que doña Lupita se marchó, me quedé sentada largo rato en el sillón, sosteniendo entre mis manos aquel documento que parecía pesar más que cualquier objeto que hubiera cargado en mi vida. Cada palabra escrita allí tenía el peso de un adiós, pero también el de una promesa. No podía dejar de pensar en Diego, en la forma en que había intentado protegerme incluso en medio de su enfermedad. Me estremecía imaginar su preocupación, su esfuerzo por dejar todo en orden, su silencio obligado frente a la persona que debía cuidarlo. El aire de la sala parecía más espeso, como si todo a mi alrededor se hubiera detenido. Teresa me observaba con esa mezcla de paciencia y cariño que solo las amigas verdaderas pueden ofrecer. No dijo nada. Sabía que yo necesitaba tiempo para comprender la magnitud de lo que había descubierto, pero aún así, en medio de mi conmoción, una pregunta se abrió paso con fuerza creciente. ¿Qué significaba exactamente ese documento? ¿Qué valor tenía si no estaba registrado? ¿Hasta qué punto era válido? Sabía que no podía quedarme con esas dudas. Y también sabía que no podía enfrentarme sola al mundo legal que sinceramente siempre me había parecido un laberinto oscuro. Tenía que buscar a alguien que pudiera explicarme, a alguien que hubiera conocido a Diego, alguien que pudiera ayudarme a entender el verdadero alcance de lo que mi hijo había dejado por escrito. Y entonces, como si el destino quisiera empujarme en la dirección correcta, recordé el nombre del abogado que Diego había mencionado en varias ocasiones, el licenciado Hernández. No lo conocía personalmente, pero Diego confiaba en él. Lo había acompañado en trámites importantes incluso antes de que su salud comenzara a deteriorarse. Me aferré a ese nombre como si fuera una cuerda tendida en medio del vacío. Teresa, sin que yo se lo pidiera, buscó el contacto en un papel viejo donde ella misma había anotado varios números útiles del barrio. Cuando encontró el del licenciado Hernández, me lo extendió.
Yo dudé un momento antes de marcar. Tenía miedo aunque no sabía exactamente de qué. Tal vez de enfrentar una verdad aún más dolorosa. Tal vez de confirmar que pese al esfuerzo de mi hijo, la ley podría estar del lado de Camila. Pero también sabía que no podía quedarme a oscuras. Diego habría querido que yo supiera todo. Descolgué el teléfono y con la voz temblorosa marqué el número. Al tercer timbre, una voz profunda respondió. Abogado Hernández, buenas tardes. Tragué saliva antes de hablar. Disculpe que lo moleste. Soy la madre de Diego. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una pausa pesada, como si la noticia de mi voz cargara consigo todos los recuerdos del hijo que ya no estaba. Lo siento mucho por su pérdida, dijo con sinceridad. ¿En qué puedo ayudarla? Le expliqué que necesitaba hablar con él sobre un asunto importante delicado. No entré en detalles por teléfono. No tenía fuerzas para hacerlo de esa manera. Él entendió. Me ofreció recibirme ese mismo día y me dio la dirección de su oficina en el centro de la ciudad. Teresa insistió en acompañarme. Yo acepté agradecida. El camino hacia la oficina fue silencioso. Las calles pasaban frente a mí como sombras borrosas. No podía dejar de sostener el sobre con el testamento contra mi pecho, como si temiera que si lo soltaba la verdad escaparía. Cuando llegamos, un aroma a madera antigua y libros viejos nos recibió. La oficina del licenciado Hernández tenía muebles robustos y un ambiente sobrio que inspiraba confianza. Él se levantó para saludarme cuando entré. Era un hombre de cabello entrecano, mirada serena y manos grandes, como de alguien acostumbrado a sostener palabras difíciles. Siéntese, por favor, dijo con voz suave. Me acomodé en la silla frente a su escritorio. Teresa se sentó a mi lado. Yo respiré hondo antes de deslizar el sobre hacia él. Necesito que lea esto, dije. Él tomó las hojas, ajustó sus gafas y comenzó a revisar el contenido con atención sin apresurarse, sin emitir juicio alguno. Cada cierto tiempo fruncía ligeramente el ceño como si algunas frases le confirmaran algo que ya sospechaba. Cuando terminó, dejó las hojas sobre el escritorio, entrelazó las manos y me miró con expresión seria. Doña, dijo con voz firme, este documento es real. Su hijo lo escribió. No hay ninguna duda. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Entonces, ¿qué significa? He de ser completamente honesto con usted. Su hijo modificó su testamento hace 3 meses, continuó, pero según tengo en mis registros, él no alcanzó a formalizarlo ante notario. Lo tenía previsto, tenía cita, pero enfermó de manera repentina, y todo se retrasó. 3 meses. 3 meses en los que Diego había luchado en silencio por asegurar mi bienestar. 3 meses en los que su cuerpo había ido apagándose mientras intentaba protegerme. La voz se me quebró con ese pensamiento. Y entonces, Camila, balbuceé sin poder terminar la frase. El abogado asintió lentamente con un gesto grave. Sé que es difícil escucharlo, pero sí. Ella tomó posesión de la documentación el día que lo internaron. Yo recibí aviso de que Diego no podría asistir a la cita y que su esposa llevaría los papeles, pero nunca llegó. Sentí un vacío en el estómago, como si todo mi interior se hubiera hundido de golpe. Teresa me tomó la mano, pero yo apenas podía sentir su tacto. ¿Y entonces qué pasó con el testamento anterior?, pregunté, tratando de encontrar sentido a todo. El licenciado abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta. Aquí está el testamento viejo, dijo. Este sí está registrado, y en él su hijo le deja la casa a Camila. Mis labios se apretaron. Lo sabía, lo temía, y sin embargo escucharlo me hirió como si me clavaran una espina. Diego había cambiado de opinión. Había querido que yo quedara protegida, pero su última voluntad no había podido llegar a donde debía. El abogado tomó aire. Su hijo confió en que habría tiempo. Confió en que podría recuperar fuerzas y volver a completar el trámite. Pero el destino fue más cruel. Cerré los ojos unos segundos porque sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Y aún así, había una pregunta que me ardía dentro. ¿Lo que Camila hizo fue legal?, pregunté apenas en un susurro. Él me miró con seriedad. Ella aprovechó un vacío legal, dijo. No puedo afirmarlo sin revisar más detalles, pero el hecho de que ella se quedara con los papeles antes de que llegaran a manos del notario es una señal grave. No debió hacerlo. Y si sabía que existía un testamento nuevo, mucho menos debió ocultarlo. Había una sombra en su mirada. Una sombra que nunca había visto en un abogado. Una mezcla de indignación y tristeza. Ella actuó con ventaja, continuó.
Se amparó en el hecho de que el testamento anterior era el único registrado, y aunque eso le daba un poder inmediato, eso no significa que sus actos no puedan ser cuestionados. Respiré profundamente. Ahora todo tenía sentido. Camila no solo me había echado con crueldad, había querido asegurarse de que yo jamás supiera la verdad. Había jugado con la enfermedad de Diego, con su fragilidad, con su silencio. Había usado la ley como escudo para su egoísmo. Lo que usted tiene en ese sobre, dijo señalándolo, es prueba de que su hijo quería otra cosa. Y aunque no esté formalizado, tiene valor. No definitivo aún, pero sí suficiente para iniciar un proceso. No está sola. Podemos investigar. Podemos ver qué más dejó Diego. Podemos buscar la fecha exacta de la cita que él tenía programada. Podemos rastrear si hubo documentos retirados. Sentí que mi corazón recuperaba un latido que creí perdido. ¿De verdad? ¿Hay algo que puedo hacer?, pregunté con voz rota. El abogado asintió. Sí, tiene derecho a defender la voluntad de su hijo, y yo estoy dispuesto a ayudarla. Me cubrí la boca con la mano. Era demasiado. Demasiada verdad, demasiada injusticia, demasiada carga para un solo día. Pero también era la primera vez desde su muerte que sentía algo parecido a esperanza. Una esperanza pequeña, frágil, pero real. Teresa me apretó el brazo. No estás sola, dijo. Me quedé en silencio tratando de ordenar lo que sentía. No era alivio exactamente. Era algo distinto. Era como si en medio de una tormenta una pequeña rendija de luz se abriera paso entre las nubes. Una luz débil pero suficiente para indicar que había un camino. El abogado me entregó nuevamente el documento y me pidió que lo cuidara. Dijo que aunque el proceso no sería fácil, no estaba perdido. Todo dependía de seguir las pistas que Diego había dejado sin querer. Cada línea escrita por mi hijo tenía ahora un significado distinto. Ya no era solo un deseo, era un testimonio, una advertencia, un rastro. Me levanté con cuidado como si mis piernas aún no estuvieran listas para sostenerme. Antes de irme, el abogado me dedicó una última mirada. Él quiso protegerla, dijo. Y su voluntad importa. Asentí en silencio y salí de la oficina con el documento bien sujeto contra mi pecho. Afuera, el aire fresco del final de la tarde me golpeó el rostro. Respiré hondo. Sentí que por primera vez, desde que había sido expulsada de mi casa, recuperaba un pequeño pedazo de mí. Mientras caminábamos hacia el auto de Teresa, pensé que si Diego hubiese podido hablarme una última vez, tal vez habría dicho exactamente lo que el abogado acababa de decir, que no estaba desamparada. Teresa puso su mano sobre mi hombro mientras nos subíamos al auto. Lo que descubriste hoy es duro, dijo. Pero también es un regalo, asentí. Y aunque las lágrimas amenazaban con volver, esta vez no eran solo de tristeza, eran también de gratitud, de fuerza, de algo que hacía tiempo no sentía: determinación. Antes de arrancar, miré por la ventanilla hacia el horizonte teñido de un naranja suave. Y aunque no sabía lo que me esperaba, comprendí claramente que ya no era la misma mujer que llegó a esa casa con la maleta arrastrando el suelo. Algo en mí había despertado, y ya no iba a permitir que nadie volviera a apagarlo. Salir de la oficina del abogado Hernández me dejó en un estado difícil de describir. No era alivio del todo, tampoco paz. Era más bien una mezcla profunda de claridad y desorden. Por un lado, había recibido una verdad necesaria, una confirmación de que mi hijo había querido protegerme. Por otro, sentía cómo esa misma verdad abría la puerta a algo más grande, algo que todavía no alcanzaba a ver por completo. El documento que llevaba en mi bolso parecía arder, como si guardara dentro de él un fuego pequeño, un fuego que Diego había encendido antes de irse. Y yo sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a lo que ese fuego iluminaba. Teresa manejaba en silencio. De vez en cuando me miraba de reojo, pero no decía nada. Supongo que sabía que yo aún estaba procesando lo ocurrido. Cuando llegamos a su casa, el sol comenzaba a caer y el aire tenía ese olor tibio y polvoriento de las tardes de barrio. Caminé lentamente hacia la entrada. Pensé que al menos por esa noche podría descansar un poco, que mi mente podría detenerse aunque fuera unos minutos. Pero la vida a veces tiene un modo cruel de interrumpir cualquier intento de calma. Estaba por entrar cuando escuché que alguien gritaba mi nombre desde la calle. Era una voz aguda, acelerada, como si viniera arrancada del miedo. Me giré y vi a una de las vecinas avanzando hacia mí, casi corriendo, con el rostro desencajado. Doña Marta gritó: «Hay hombres rompiendo la puerta de su casa». Por un segundo no entendí. Mi casa.
Esa palabra ya no significaba nada claro para mí. ¿Cuál casa? ¿La de Diego? La casa de la que me habían echado. La casa que el documento decía que debía ser mía. Sentí una punzada de confusión y luego en un instante un terror distinto. Ese tipo de terror que no nace del dolor sino del instinto puro. ¿Están seguros?, pregunté aunque mi cuerpo ya se movía hacia la calle. La vecina asintió con fuerza. Están golpeando la puerta. No parecen ladrones, son hombres grandes. No sé qué quieren. No tuve tiempo de pensar. Mis piernas comenzaron a correr antes de que yo misma lo decidiera. Teresa ni siquiera preguntó. También corrió detrás de mí. El aire me ardía en los pulmones mientras avanzábamos y mi corazón golpeaba tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando doblé la esquina y vi la casa a lo lejos, supe que la situación era peor de lo que esperaba. La puerta estaba siendo golpeada con una barra metálica por 3 hombres corpulentos vestidos de negro. No intentaban ocultarse, no miraban a los lados. Uno de ellos daba órdenes con la voz áspera. El marco de la puerta ya estaba astillado. Cada golpe hacía retumbar toda la fachada. Me detuve unos metros antes sin poder respirar. Ver esa casa así destruida me produjo un espasmo que me dobló el estómago. Era como ver caer un lugar que todavía guardaba la sombra de mi hijo. La calle estaba llena de vecinos mirando desde las ventanas o desde lejos sin acercarse demasiado. El miedo se esparcía en el aire como humo denso. Los hombres no parecían ladrones, no rebuscaban, no corrían, no tenían esa ansiedad que tiene quien teme ser descubierto. Ellos estaban seguros de lo que hacían, estaban allí con propósito, con autoridad. Eso fue lo que más me inquietó. Di unos pasos hacia adelante, pero Teresa me sujetó del brazo. «Es peligroso», dijo. «No puedo quedarme aquí». Me solté con cuidado y avancé un poco más. Uno de los hombres me vio. Se detuvo. Puso la barra metálica en el suelo y caminó hacia mí. Su expresión no era de enojo, sino de alguien que está acostumbrado a imponer temor sin esfuerzo. «¿Es usted Marta?», preguntó sin rodeos. Sí, respondí sintiendo que la voz me salía más débil de lo que quería. «Necesito hablar con usted». Noté que otro de los hombres entraba a la casa, empujando la puerta que ya pendía de una bisagra. Me sobrevino un impulso y avancé 2 pasos más. «No entren ahí. No tienen derecho». El primero levantó la mano como pidiéndome que no lo interrumpiera. «Nos enviaron a cobrar una deuda». «¿Una deuda?», repetí sin entender. «Sí. Una deuda grande. Y alguien puso esta casa como garantía». La sangre se me heló al instante. El aire me faltó. «¿Quién lo hizo?», pregunté. Él se acomodó la gorra y dijo sin ningún dramatismo. «Su nuera. Camila». Sentí que el mundo se inclinaba violentamente hacia un lado. Me agarré del poste cercano para no caer. Al escuchar su nombre comprendí que algo más oscuro estaba por salir a la luz, algo que no imaginaba. Algo que era más grave que el desprecio, más grave que haberme echado, más grave que haber ocultado el testamento. «Ella usó la casa como garantía para pagar una deuda en criptomonedas», dijo el hombre como quien habla de algo cotidiano, «y ahora no ha pagado». Miré la puerta rota. Miré las cajas tiradas dentro. Escuché el ruido de cosas cayendo al suelo. Ellos no estaban buscando objetos. Ellos estaban marcando territorio. Era un tipo de poder que venía acompañado de violencia silenciosa. De repente apareció otra vecina desde la acera de enfrente. Me gritó que no me acercara más. Que esa gente no tenía límites. Yo la escuchaba como desde lejos, como si mis oídos estuvieran sumergidos bajo el agua. Uno de los hombres salió de la casa con un documento arrugado en la mano. «Aquí está el papel», dijo. «La firma es de Camila. Y el aval es la casa. Si no paga, nosotros tomamos posesión». Mi mente no podía procesar lo que oía. Una parte de mí quería gritar. Otra quería correr. Pero me quedé quieta, petrificada. En ese momento me hice una pregunta que quiero hacerles también a ustedes. ¿Creen que una casa puede convertirse en un arma en manos equivocadas, sí o no? Y mientras el hombre guardaba el documento en su chaqueta, comprendí que lo que estaba frente a mí no era únicamente destrucción. Era una amenaza que llevaba meses gestándose sin que yo me diera cuenta. Y lo peor todavía no había pasado. Me quedé allí frente a la casa destruida, con el polvo levantándose en el aire, como si todo lo que había sido mi vida se estuviera desmoronando frente a mis ojos. Los hombres continuaban moviéndose por el interior sin prisa, revisando habitaciones, empujando muebles, dejando caer objetos sin cuidado. No buscaban nada en particular, no necesitaban encontrar nada.
Su mensaje estaba claro desde el primer golpe en la puerta. La casa ya no era un hogar. Era una advertencia. Sentí que me ardían los ojos, pero no lloré. Tal vez porque el miedo era más fuerte que la tristeza. Tal vez porque cada nuevo descubrimiento parecía empujar mis lágrimas hacia un lugar dentro de mí que ya estaba lleno. Teresa se acercó despacio sin decir palabra y se quedó junto a mí como un muro silencioso, como si su sola presencia pudiera impedir que mi cuerpo se derrumbara. El hombre que había hablado conmigo anteriormente regresó. Tenía los brazos cruzados, la mirada dura, la expresión de alguien que ha repetido el mismo discurso cientos de veces y jamás ha encontrado resistencia. Se detuvo a pocos pasos de mí. «La deuda debe pagarse», dijo. «Y usted es la persona que queda responsable porque vive aquí», o vivía. Me mordí el interior de la mejilla para no gritar. Me forcé a responder con voz firme, aunque por dentro temblaba. «Esa deuda no es mía. Yo no firmé nada». Él se encogió de hombros. «Al final eso no importa. El aval es la casa. Punto». Miré hacia la entrada destruida. Los fragmentos de madera dispersos sobre el suelo se mezclaban con recuerdos invisibles, risas, antiguas conversaciones que ya no volverían, la sombra de mi hijo caminando por ese pasillo. Era como si cada pedazo roto fuera también un pedazo arrancado de mi historia. El hombre se inclinó un poco hacia adelante. «Dígale a su nuera que pague lo que debe. Nosotros volveremos». Cuando se dieron la vuelta para marcharse, el silencio que quedó detrás era aún más pesado que su presencia. Los vecinos seguían observando, desde lejos nadie se atrevía a acercarse demasiado. Era ese tipo de miedo que deja a todo el mundo detenido en su sitio, como si hablar pudiera atraer problemas hacia ellos. Me acerqué a la puerta. La empujé con cuidado. El marco crujió pero cedió. Entré despacio. El interior parecía un campo después de una tormenta. Cajones arrancados de sus muebles, papeles tirados, ropa esparcida por el piso. Incluso los platos que yo había comprado años atrás estaban rotos junto a la pared. No era robo, era humillación. Era un mensaje directo para quien debía dinero. Y esa persona no era yo. Me llevé la mano al pecho tratando de contener la presión que se acumulaba allí. Caminé lentamente por la sala sintiendo las astillas bajo mis zapatos. En cada rincón podía ver el eco de lo que alguna vez fue un hogar. Pero esa casa ya no respiraba, ya no tenía corazón. Teresa entró detrás de mí. «Amiga, vámonos. No podemos quedarnos aquí». Asentí aunque mis piernas se movían con dificultad. Salí una vez más a la calle respirando el aire caliente que se mezclaba con el polvo. Me sostuve del muro exterior porque sentí que me faltaba equilibrio. Y fue entonces cuando desde el fondo de la calle escuché un grito ahogado. Un grito que conocía demasiado bien, aunque nunca lo había escuchado tan alterado. Era la voz de Camila. La vi aparecer corriendo con el cabello desordenado, el rostro desencajado, los ojos abiertos, con un terror que parecía sacarla de sí misma. No tenía la elegancia habitual ni la postura fría y calculadora que siempre llevaba como un escudo. Era casi irreconocible. Cuando llegó a unos metros de mí tropezó y cayó de rodillas. Sus manos temblaban, su respiración estaba entrecortada. Me miró como si yo fuera la única persona capaz de sostenerla en un mundo que se estaba derrumbando. «Doña Marta, por favor, ayúdeme». Esa súplica se clavó en mi memoria, no porque viniera de ella, sino por la manera en que la dijo. No era exigencia, no era soberbia disfrazada de cortesía, era desesperación pura. Sudor frío corría por su frente y sus labios temblaban como hojas expuestas al viento. Teresa se quedó a mi lado en silencio absoluto. Camila avanzó de rodillas hasta quedar justo frente a mí. Se agarró de mi falda como si temiera que yo pudiera huir. «No sabe lo que hice, no entiende lo que está pasando. Ellos van a volver, van a destruirlo todo». La observé sin moverme. Por primera vez, desde que la conocí, ella era transparente. No había máscara, no había fuerza, no había control. Era simplemente una mujer aterrada. Intenté alejarme un paso, pero ella me sostuvo con más fuerza. «Por favor», dijo, «ellos creen que usted aún vive aquí. Creen que usted es la responsable. Yo no puedo pagar. Yo no tengo nada». El nudo en mi garganta se apretó. No por compasión, sino por el peso insoportable de todas las mentiras que habían precedido ese instante. Las mentiras que habían llevado a mi hijo a un final de silencio y a mí a la calle. Ella me miró a los ojos con un temblor desesperado. «Ayúdame», repitió.
Y en ese momento, con el polvo aún suspendido en el aire y la puerta de la casa colgando de una bisagra, entendí que la historia acababa de cruzar un umbral. Nada de lo que venía después sería simple, nada sería limpio, nada sería justo, pero fuera lo que fuese no podía evitar lo inevitable. Desde ese instante la verdadera tormenta había comenzado. Después de ver a los hombres marcharse y a mi casa convertida en un montón de recuerdos rotos, pensé que nada podía sorprenderme más. Pensé que el mundo ya había mostrado toda su crueldad. Pero apenas unos minutos después, cuando Camila apareció corriendo por la calle como un espectro desbordado de terror, entendí que aún faltaba la parte más amarga de la verdad. Ella estaba arrodillada frente a mí sujetándose de mi falda como si yo fuera la única tabla de madera en medio de un mar embravecido. Sus lágrimas caían sin control, su respiración se quebraba en trozos y su cuerpo entero se sacudía con espasmos de miedo. Jamás la había visto así. Ni siquiera en los peores momentos de la enfermedad de Diego. Allí no había orgullo ni frialdad, ni esa postura altiva que siempre había usado para mantenerme a distancia. Allí solo había desesperación, una desesperación cruda que la despojaba de toda máscara. Le pedí que se levantara, no porque me preocupara su incomodidad, sino porque su agarre sobre mi falda me clavaba la figura del pasado como un puñal. Ella intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron. Teresa dio un paso hacia adelante para ayudarla, pero Camila negó con la cabeza. No. Solo ella dijo entre sollozos, señalándome. Yo respiré hondo intentando recuperar una calma que se me escapaba como arena entre los dedos. Miré alrededor. Los vecinos seguían asomados atentos. Algunos fingían no mirar, pero todos estaban pendientes. No quería una escena, pero era demasiado tarde. La escena ya se había desbordado sola. La tomé del brazo y la guié hacia un costado lejos del centro de la calle. Por un instante pensé que quizá, aunque fuese por una vez, ella me diría la verdad. La verdad entera. Esa verdad que había intuido en silencios, en miradas desviadas, en puertas cerradas. Esa verdad que había sentido crecer como una sombra antes de que la enfermedad de mi hijo lo invadiera todo. Habla, dije con voz baja, casi sin emoción. Dime lo que hiciste. Ella tragó saliva. Su rostro estaba manchado de lágrimas y miedo. No sé por dónde empezar. Empieza por la verdad, respondí. Cerró los ojos unos segundos. Cuando los abrió supe que estaba a punto de romper el muro que había construido durante años. La culpa me consume, dijo. No puedo más. No puedo seguir así. Se cubrió el rostro con las manos. Sus dedos temblaban de manera descontrolada. Cuando volvió a mirarme lo hizo con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de vergüenza y súplica. Yo destruí el testamento nuevo. Sentí un escalofrío bajar por mi columna. Supe al instante de qué hablaba. Apreté los dientes para no perder la compostura. Ella siguió apresurada como si temiera que su valor se esfumara si no decía todo de una vez. Diego lo escribió después de discutir conmigo. Estaba enojado. Decía que tú merecías tener la casa, que habías hecho más por él que nadie, que tu presencia era un apoyo, no una carga. Un nudo invisible se formó en mi garganta. No dije nada. No podía. Lo encontré revisando los papeles, continuó. Le pregunté qué hacía. Me dijo que había cambiado el testamento y que quería entregárselo al abogado. Se lo supliqué. Le dije que no lo hiciera, que estábamos empezando una vida juntos, que esa casa era nuestra seguridad. Pero él no me escuchó. Bajó la mirada. Cuando él se debilitó más, yo tomé los documentos. Se detuvo, respiró hondo, y los destruí. Por un instante dejé de sentir mis manos. La sangre se me congeló en las venas. No era solo odio. No era solo desprecio. Aquello era traición, pero no una traición fría. Era una traición profundamente calculada. ¿Sabía él que los habías tomado?, pregunté. Ella negó de inmediato. Pensó que los había extraviado. Yo lo convencí de que su memoria estaba fallando. Me estremecí. Esa frase era un golpe en el estómago. Recordé todas las veces que Diego parecía confundido, agotado, triste. Todas las veces que Camila hablaba por él, que decidía por él, que me impedía acercarme. Pensé en los susurros, en las puertas cerradas, en los silencios forzados. Camila no había sido una cuidadora. Había sido un cerco. Ella continuó con una voz quebrada. Guardé el testamento viejo. Ese sí estaba registrado. Ese me dejaba la casa. No quería perderlo todo. La miré fijamente.
Eso no justifica lo que hiciste. Lo sé, repitió desesperada, pero en ese momento yo tenía miedo. Tenía miedo de quedarme sin nada, sin él, sin un hogar. Lo pensé y me convencí de que era lo correcto. Eso fue antes de que apareciera el problema del dinero. Fruncí el ceño. ¿Qué problema? Ella apretó las manos como si las palabras fueran cuchillos que tuviera que sostener con fuerza. Yo tomé el título de propiedad. El único original. Lo llevé a una plataforma de préstamos. Me prometieron ganancias rápidas con inversión en criptomonedas. Era dinero fácil. Eso pensé. Pero todo salió mal. Perdí todo en días. No podía pagar. Y solo quedaba la casa como garantía. Los ruidos a lo lejos parecían intensificarse, pero tal vez era solo mi corazón retumbando con fuerza dentro de mi pecho. «¿Y por eso me echaste de la casa?», pregunté con voz fría como un filo. Ella se encogió y lloró aún más. «No quería que tú supieras lo que había hecho. Si te quedabas allí lo descubrirías. Y si lo descubrías me culparías. Diego también me culparía. Tenía miedo, mucho miedo». Negué lentamente con la cabeza. «Ese miedo te llevó a destruir mi vida». Ella se inclinó hacia adelante de manera abrupta como si necesitara caer aún más antes de poder levantarse algún día. Su frente casi tocó el suelo. «Estoy arrepentida», dijo entre sollozos. «No pensé que esto llegaría tan lejos. No pensé que ellos vendrían. No pensé que me buscarían a mí». Alcé la mirada hacia los restos de la puerta, la casa partida, las luces parpadeando en el interior, y sentí que algo dentro de mí, algo antiguo, una fuerza que no sabía que tenía, comenzaba a levantarse desde un lugar profundo. Camila levantó la vista hacia mí con la respiración entrecortada. «No puedo pagar. No me queda nada. Nada. Por favor, ayúdeme. No tengo a nadie más». Se llevó las manos al pecho como si quisiera arrancarse el miedo de allí. Su voz era un susurro ahogado. «Me van a hacer daño». La observé largo rato sin decir palabra. Quería encontrar dentro de mí una respuesta que no estuviera contaminada por la rabia ni por el dolor. Pero descubrir la verdad de su traición, de su manipulación y de su egoísmo hacía difícil cualquier forma de compasión inmediata. Ella había destruido la última voluntad de Diego. Había usado su enfermedad. Había manipulado su memoria. Me había echado de mi casa para ocultar sus crímenes. Había puesto en riesgo lo único que mi hijo quiso proteger. Ahora estaba arrodillada, destruida, sin más salida que mi perdón. Respiré hondo, muy hondo, porque lo que dijera en ese momento cambiaría el rumbo de todo. Y aunque aún no tenía la respuesta completa, sabía que ya no era la mujer frágil que salió arrastrando una maleta. Ahora era otra, una que había visto la verdad, una que había perdido todo, una que estaba a punto de recuperar su voz. Camila seguía allí llorando desesperada, esperando una palabra de mi boca. Y yo estaba lista para hablar. El llanto de Camila seguía resonando en mis oídos incluso después de que dejó de hablar. Sus palabras, sus confesiones, su súplica desesperada. Todo se había quedado suspendido en el aire como una nube espesa imposible de disipar. Y aunque su voz temblorosa parecía pedir compasión dentro de mí, había otra cosa abriéndose paso, algo que no había sentido durante mucho tiempo. Era claridad, era firmeza. Era el peso de todo lo vivido transformándose en una sola certeza. Nunca volvería a dejar que alguien decidiera por mí. Mientras ella seguía arrodillada frente a mí con los ojos rojos y las manos crispadas, yo respiré hondo. No fue un suspiro de cansancio, sino de decisión. Algo en mí se alineó. Sentí como el dolor, la humillación y la injusticia que había cargado durante meses se convertían poco a poco en una fuerza tranquila y muy distinta al rencor. No había gritos en mí. No había venganza, pero sí había límites. Por primera vez en mucho tiempo, Camila levantó el rostro buscando en mi mirada alguna señal de esperanza. Yo la observé detenidamente. Vi a la mujer que me había despreciado, que me había aislado de mi hijo, que me había expulsado de mi casa como si yo fuera una sombra indeseada. Pero también vi miedo, un miedo que la hacía pequeña, diminuta, irreconocible. Me enderecé. Ella esperó, y entonces hablé. «Camila», dije con una voz que ni yo misma sabía que tenía, «si quieres que te ayude vas a cumplir mis condiciones». Ella parpadeó varias veces como si tardara en comprender. «¿Condiciones?», murmuró. «Sí. 3. Claras y sin espacio para dudas». Vi cómo tragaba saliva, su respiración volvió a agitarse, pero ya no lloraba con la misma intensidad.
Era como si mi tono hubiera marcado un límite invisible entre las dos. Un límite que ella no podía cruzar sin aceptar lo que venía. Primero dije, quiero que firmes un documento en el que reconoces que la casa legalmente me pertenece. Sus ojos se abrieron de golpe. Pero yo no terminé de escuchar la excusa. Levanté una mano para pedirle silencio. No es negociable. La casa es mía. Siempre debió ser mía. Diego quiso que fuera mía y tú lo sabías. Lo ocultaste, lo destruiste y me echaste para esconderlo. Ya no vas a esconder nada más. Ella bajó la cabeza derrotada. Está bien, susurró. No me detuve. Segundo, continué. Voy a grabar todo lo que acabas de decir. Cada palabra. Tu confesión completa. Quiero que repitas lo que hiciste, cómo lo hiciste. ¿Y por qué? Quiero que quede registrado que destruiste el testamento, que manipulaste los documentos, que usaste la propiedad como garantía de una deuda personal. Se estremeció. Vas a grabarme. Quiero saber si ustedes creen que una madre, después de todo lo que vivió, merece protegerse con pruebas. ¿Sí o no? Camila se llevó las manos a la boca. Eso podría meterme en problemas. Exacto, dije, sin suavizar mi tono. Y por eso es tan importante. Porque hasta hoy tú has vivido sin asumir ninguna consecuencia. Guardó silencio pero no protestó. Tal vez porque sabía que ya no tenía margen para hacerlo. Y tercer punto, añadí, vas a venir conmigo mañana a ver al abogado Hernández. Le dirás exactamente lo mismo que estás diciendo ahora, frente a él, frente a quien pueda tomar acción legal, sin mentiras. Sin rodeos, sin lágrimas. Ella abrió la boca pero no salió palabra alguna. Le temblaban las manos. Yo respiré hondo. Si no cumples esas 3 cosas, dije mirando directamente a sus ojos, no te voy a proteger de esos hombres. Ni de la policía, ni de nadie. Este será tu problema y solo tuyo. El silencio cayó pesado entre nosotras. Teresa, que había estado unos pasos detrás, mantenía una expresión seria. Ella también comprendía que ese momento era decisivo no solo para mí, sino para todo lo que había vivido desde la enfermedad de Diego. Camila me miró sin parpadear. Era la primera vez que veía arrepentimiento sincero en su rostro. No sé si era arrepentimiento por el daño que había causado o simplemente por el miedo que sentía ahora. Pero fuera cual fuese la razón, lo importante era que ya no tenía escapatoria. Yo, sí, haré lo que pides, dijo finalmente. Lo haré todo. Sentí un leve temblor recorrer mi cuerpo, pero no dejé que se notara. La observé con calma, asegurándome de que comprendiera bien. Vas a hacerlo hoy, repetí. No mañana. No después. Hoy. Ella asintió varias veces casi frenéticamente. Sí, hoy. Ahora. Lo que quiera. Saqué mi teléfono del bolso. Mis manos no temblaban. No había duda dentro de mí. Abrí la grabadora de voz y la levanté entre nosotras. Di tu nombre y explica qué hiciste con el testamento de Diego. Camila inspiró hondo tratando de preparar su voz. Vi cómo tragaba saliva, cómo sus hombros temblaban levemente. Y entonces comenzó a hablar. Primero con un hilo de voz, luego más fuerte, como si el peso de sus propias palabras fuera inevitable. Ella confesó que había destruido el testamento nuevo. Confesó que se había quedado con el viejo para obtener la casa. Confesó que había tomado el título de propiedad sin permiso. Confesó que pidió un préstamo enorme usando la casa como aval. Confesó que me había echado para ocultarlo. Confesó que todo había sido por miedo y egoísmo. Cada palabra que decía era un golpe, pero también una liberación. Era como si el aire alrededor se fuera aclarando poco a poco. Cuando terminó, detuve la grabación. Camila se desplomó sobre el suelo sin fuerzas. ¿Por qué me ayudas?, murmuró casi inaudible. Porque a pesar de todo, respondí, yo no soy como tú fuiste conmigo. No dije más. No necesitaba hacerlo. Ella comprendió. Le pedí que se pusiera de pie, y aunque sus piernas seguían inestables, logró levantarse. Caminamos juntas hacia la casa destruida. No porque quisiera verla otra vez, sino porque necesitábamos encontrar un lugar donde ella pudiera firmar el documento que exigiría su renuncia definitiva a cualquier derecho sobre la propiedad. Teresa nos siguió en silencio, pero con la firmeza de alguien que sabe que está presenciando un momento importante. Encontré una mesa caída en la sala y la levanté lo suficiente para que pudiera usarse. Tomé una hoja en blanco que permanecía intacta entre los escombros y escribí una declaración simple, directa, sin adornos.
Yo, Camila, reconozco que la casa pertenece legalmente a Marta y renuncio a cualquier derecho sobre ella. Luego le extendí el bolígrafo. Firma. Sus dedos dudaron, pero finalmente escribió su nombre. Su caligrafía estaba temblorosa, casi irreconocible. Cuando terminó, retiré el papel con cuidado como si fuera un lienzo frágil. Era más que una firma. Era el final de su poder sobre mí. Camila se sostuvo de la pared aún temblando y me miró con los ojos llenos de un vacío que no supe definir. Ya está, dijo con voz rota. Haré lo que falta también. Iré con el abogado. Diré la verdad. Todo. Asentí. No con satisfacción. No con venganza, sino con una calma que nunca pensé recuperar. Porque en ese momento supe que aunque todavía faltaba enfrentar las consecuencias, yo ya había dado el paso más difícil. Había vuelto a levantarme. Había tomado mi voz de regreso. Había dejado de ser una sombra en mi propia vida. Y aunque todavía faltaba cerrar el círculo, algo en mí sabía que el final estaba cerca. Un final que por primera vez en mucho tiempo comenzaba a tener el olor de la justicia. Después de escuchar a Camila admitir sus actos, después de verla firmar el documento y repetir su confesión frente a mi grabadora, pensé que el peso que había llevado tanto tiempo encima comenzaba por fin a soltarse. Pero sabía que lo más difícil todavía estaba por llegar. La verdad por sí sola no bastaba. Había que llevarla a donde pudiera ser reconocida, protegida y transformada en una decisión justa. Y eso significaba enfrentarme al sistema legal. Algo que nunca había imaginado hacer sola, mucho menos en medio del dolor por la pérdida de mi hijo. Pero ya no era la mujer que un día salió arrastrando una maleta. Algo en mí había cambiado. Y lo supe con absoluta claridad cuando marqué el número del abogado Hernández y le dije que teníamos lo que él necesitaba. Él pidió que fuéramos a su oficina temprano al día siguiente. Teresa insistió en acompañarme. Camila también, aunque caminaba como alma en pena, consciente de que cada paso la acercaba al juicio de la verdad que ella misma había provocado. La oficina del abogado parecía más solemne que la primera vez. Quizá porque yo llegaba con una mezcla de determinación y cansancio, o quizá porque llevaba conmigo los fragmentos de una historia que ya no podía esconderse. Hernández nos recibió con una mirada firme y tranquila. Me pidió que me sentara y luego le cedió la palabra a Camila. Hable, dijo él sin rodeos. Ella se estremeció. La grabadora en la mesa esperaba silenciosa. Yo también, aunque mi corazón latía con fuerza. Y entonces Camila comenzó a contar, no con la fluidez caótica de la noche anterior, sino con una precisión dura, como si cada palabra fuera un ladrillo que caía sobre el piso. Dijo todo. Cómo había visto el testamento nuevo, cómo lo había destruido, cómo había guardado el viejo, cómo había manipulado la enfermedad de Diego, cómo había tomado la escritura de la casa para pedir un préstamo en criptomonedas y cómo me había expulsado para cubrir su rastro. El abogado la escuchó sin pestañear. Cuando terminó, encendió la grabadora para dejar constancia oficial del testimonio. Y luego habló con una calma que por primera vez me hizo sentir verdaderamente acompañada. Con esto, dijo, tenemos lo suficiente para presentar un reclamo formal y solicitar una revisión judicial inmediata. Mi respiración se agitó. ¿Significa qué?, pregunté. Significa que su hijo quiso que usted fuera dueña de esa casa. Y que la justicia puede reconocerlo aunque su testamento no haya sido formalizado. No será un camino fácil, pero tenemos argumentos. Y pruebas. Camila bajó la cabeza. No habló más. El abogado preparó un expediente completo, el documento que Diego había escrito, la copia que doña Lupita había guardado, la grabación de la confesión, la declaración firmada la noche anterior y un informe detallado sobre la desaparición del testamento original. Cuando lo vi apilar las hojas y sujetarlas con una presilla de metal, sentí que aquella carpeta pesaba más que cualquier maleta que hubiera cargado en mi vida. Era la historia entera, mi historia, y también la última voluntad de mi hijo. Al día siguiente nos presentamos en el juzgado. No entraré en detalles burocráticos, pero diré esto: entrar a una sala donde se decidiría el futuro de mi hogar fue como caminar hacia un precipicio. No sabía si iba a caer o si finalmente encontraría tierra firme. Los jueces observaron los documentos, escucharon al abogado, revisaron la grabación. Camila fue llamada a declarar. Su voz temblaba, pero no negó nada. Yo me limité a responder lo que me preguntaban, tratando de mantener la calma. El juez que presidía la audiencia tenía una mirada analítica, pero también humana. Observó todo con atención. Y cuando terminó, pidió unos minutos para deliberar.
Fueron los minutos más largos de mi vida. Teresa apretó mi mano. Camila no levantaba la vista del suelo. Cuando el juez regresó, todos se pusieron de pie. Y entonces dijo algo que jamás olvidaré. Considerando las pruebas presentadas y la clara intención del difunto de transferir la propiedad a su madre, se determina que la casa pertenece legalmente a Marta. La señora Camila deberá abandonar la propiedad en un plazo de 24 horas. Me quedé inmóvil, casi sin respirar. No supe si llorar, no supe si agradecer. Solo sentí como mi alma, por primera vez en mucho tiempo, encontraba un espacio de alivio. El juez continuó. Además, se ordena una investigación formal sobre las acciones relacionadas con la destrucción de documentos, manipulación de información y uso indebido del título de propiedad. Se notificará a las autoridades pertinentes. Las autoridades pertinentes. Era una frase dura pero necesaria. El abogado Hernández asintió con expresión seria. Camila, en cambio, se tambaleó ligeramente. Era como si el mundo bajo sus pies finalmente hubiera revelado las grietas que ella misma había cavado. No dije nada. No era momento para palabras. La audiencia terminó. Cuando salimos, un oficial se acercó a Camila para entregarle el documento que confirmaba la orden judicial. Ella lo tomó con manos temblorosas. No me miró. No podía. Caminó unos pasos y se detuvo como si necesitara sostenerse del aire. Teresa me tocó el hombro con suavidad. No había triunfo en mí. No había orgullo. Solo una mezcla profunda de alivio y tristeza. Porque incluso cuando una injusticia se corrige, las cicatrices no desaparecen. Horas después, mientras recogíamos algunos papeles en casa de Teresa, un patrullero se estacionó frente a mi antigua casa. Yo lo observé desde la ventana. Los policías hablaban con algunos vecinos, con los hombres de la empresa de préstamos que habían dejado daños, y luego entraron a verificar el estado del lugar. Todo parecía moverse con una precisión fría pero necesaria. El abogado me había advertido que aquello sería parte del procedimiento. La deuda, el uso ilícito del inmueble y la destrucción de documentos tenían que ser investigados. No me correspondía a mí decidir qué pasaría con Camila en ese aspecto. Pero sí sabía algo. Por primera vez desde la muerte de Diego, la verdad estaba saliendo a la luz. Y ya no había manera de detenerla. Al caer la tarde, un funcionario judicial llegó con una copia certificada del fallo. La casa volvía a ser mía. Legalmente, oficialmente, sin sombras, sin dudas. La noche descendió lenta, como si quisiera darme un respiro. Y mientras observaba las luces encenderse en la calle, entendí que el día había sido largo, difícil, agotador. Pero también era el principio de un cierre que yo no había buscado pero que necesitaba. Camila tendría que irse. Yo recuperaría mi hogar. Y la historia que había estado enterrada bajo tantas mentiras finalmente tenía un rumbo justo. Aún faltaba regresar. Aún faltaba enfrentar las ruinas materiales y emocionales de esa casa golpeada por manos ajenas. Pero por primera vez en mucho tiempo tenía la certeza de que ese camino lo recorrería sin miedo. Porque la justicia, aunque tardía, había llegado, y con ella una parte de mí había vuelto a respirar. Cuando terminó aquel día interminable en el tribunal y recibí en mis manos el fallo que confirmaba lo que siempre había sabido en mi corazón, pensé que me derrumbaría de alivio. Pero no sucedió. No hubo lágrimas. No hubo euforia. Solo una calma extraña, densa, como si mi espíritu hubiera estado gritando durante mucho tiempo y finalmente se hubiera quedado sin voz. El abogado Hernández me habló con palabras de cierre de procesos que vendrían después, de trámites que no podía evitar. Pero su voz sonaba lejana, como si viniera desde otra habitación. Yo solo podía pensar en una cosa: tenía que volver. Tenía que regresar a la casa que mi hijo quiso dejarme. La casa que me había protegido, que me había herido, que me había expulsado y que ahora por fin me estaba esperando. El sol comenzaba a caer cuando caminé de regreso acompañada por Teresa. Ella no me dijo nada. Creo que entendía que mi silencio no era vacío, sino una forma de honrar todo lo vivido. Cada paso que daba me acercaba más a un lugar que ya no era el mismo, pero que seguía siendo mi hogar. Un hogar que había soportado golpes, gritos, silencios forzados y verdades ocultas. Un hogar que de alguna manera había sobrevivido a todos nosotros. Cuando doblamos la esquina y lo vi a lo lejos, mi respiración cambió. La fachada seguía marcada por el daño, la puerta aún mostraba las astillas del ataque y las ventanas tenían un aire cansado, como si hubieran estado vigilando una batalla demasiado larga. No era una imagen bonita, pero era real. Teresa me soltó el brazo. «Sigue tú», dijo con suavidad.
Y así lo hice. Me acerqué lentamente como si cada metro que avanzaba fuera una conversación con los recuerdos. Apreté en la mano la copia del fallo del juez, no porque necesitara demostrar algo, sino porque sentir ese papel era sentir la presencia de Diego a mi lado, como si él guiara mi regreso. Cuando llegué frente a la puerta, el sol de la tarde se filtraba en un ángulo perfecto, iluminando el marco roto, como si lo envolviera en un resplandor dorado. Era extraño. A pesar de los daños, a pesar de todo lo que había pasado, la casa parecía respirar de nuevo, como si supiera que aquella que había sido expulsada injustamente estaba de vuelta. Apoyé mi mano sobre la madera. Estaba tibia por el sol, pero también áspera por las grietas. Respiré hondo. Durante un instante pensé en todas las veces que crucé ese umbral llena de esperanza, de preocupación, de cansancio o de amor por mi hijo. Pensé en cómo Camila había cerrado esta misma puerta en mi rostro, ocultando la verdad con una frialdad que yo nunca quise aceptar. Pensé en cómo la vida sin avisar puede arrebatarte todo y devolvértelo de un modo totalmente distinto. Teresa se quedó a unos metros dándome espacio. No necesitaba palabras, no necesitaba guía, solo necesitaba estar allí frente a ese lugar que había sido escenario de tantas cosas. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, hablé conmigo misma en voz baja. Este es mi hogar. Y vuelvo a él con los ojos abiertos. El sol siguió cayendo, tiñendo la fachada con tonos anaranjados que parecían sanar poco a poco las heridas visibles. El aire tenía un olor suave, mezcla de tierra caliente y hojas secas. Un olor familiar, un olor que reconocía. Y fue en ese momento, con mi mano sobre la puerta y mi historia, ardiendo todavía en el pecho, que algo dentro de mí se abrió. No sé si era perdón, no sé si era resignación, pero sí era claridad. La traición duele, la injusticia te rompe. Pero hay algo que ninguna persona puede destruir: la verdad. Y mientras el viento de la tarde me rozaba el rostro, sentí que esa verdad tan difícil, tan dolorosa, era también el comienzo de algo diferente. Algo que aún no tenía forma, pero que ya respiraba dentro de mí. Me quedé allí inmóvil, como si necesitara escuchar un último susurro de la casa antes de entrar. Un susurro que yo misma completé en mi pensamiento, como si Diego me hablara desde un rincón de luz. Y entonces comprendí que la pregunta que llevaba guardada en mi pecho necesitaba ser dicha en voz alta. No para mí, sino para quienes escuchan estas historias y entienden que la vida no es perfecta, que las heridas existen, pero también la posibilidad de mirarlas de frente. La traición duele, pero te abre los ojos. Ustedes la perdonarían. Me quedé allí frente a la puerta sin prisa por entrar. A veces, antes de cruzar un umbral, una necesita reconciliarse con todo lo que dejó afuera, y también con lo que encontrará adentro, porque no solo se regresa a un lugar, se regresa a una versión de una misma que fue herida, que fue silenciada, que tuvo miedo. Y cruzar la puerta significa decidir si esa versión seguirá gobernando tu vida o si darás un paso hacia algo distinto. El viento movió las hojas secas del patio. Un sonido leve, casi un murmullo, me acompañó mientras respiraba hondo. Miré el cielo que comenzaba a oscurecer y pensé en Diego. En la manera en que se reía cuando pequeño, en cómo caminaba por esta misma entrada con la mochila escolar colgando de un hombro, en la forma en que me abrazó la última vez que estuvo realmente fuerte. Recordar eso no dolió como antes. Esta vez sentí que su memoria me sostenía en lugar de derrumbarme. Empujé la puerta con cuidado. La madera cedió con un crujido bajo. Adentro el aire estaba detenido, como si la casa también hubiera estado esperando algo o a alguien. Algunos muebles seguían fuera de su lugar. Había marcas de golpes, sombras de polvo, restos silenciosos de la violencia de los días anteriores. Pero detrás de todo eso, detrás del desorden y de las heridas visibles, había algo más profundo, un latido. Un hogar no es solo paredes, es la voluntad de resistir de quienes lo han habitado. Avancé despacio, pasando la mano por el respaldo de una silla caída. La levanté. Acomodarla fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero sentí que era una manera de decirle a la casa: ya estoy aquí, podemos empezar de nuevo. Recorrí la sala, la cocina, el pasillo. Cada rincón tenía una historia. Algunas dulces, otras dolorosas. Cada una de ellas seguía allí, pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Ya no caminaba como una invitada tolerada, tampoco como alguien que teme cometer un error. Caminaba como alguien que vuelve a ocupar su espacio con la frente en alto. Al llegar al dormitorio de Diego me detuve. No entré. No todavía.
Puse la mano sobre el marco de la puerta y apoyé la frente un instante. Sentí el peso del amor y de la ausencia mezclarse de un modo extraño. No era tristeza pura, tampoco era paz verdadera. Era algo en medio, algo que solo el tiempo puede nombrar. Le susurré un gracias que salió más como un pensamiento que como un sonido. No esperaba respuesta. A veces los silencios también acompañan. Volví a la sala y me senté en la misma silla que había levantado. La luz del atardecer entraba en diagonal dibujando líneas doradas sobre el piso. Miré la puerta abierta detrás de mí. Por primera vez en muchos meses me sentí dentro de una casa que no quería expulsarme. Y entonces, sin buscarlo, me pregunté algo que quizá todas las madres se han preguntado alguna vez en su vida: ¿hasta dónde llega la capacidad de perdonar? Había vivido una traición profunda, una que me había robado hogar, dignidad y tiempo. Pero también había visto caer ante mis ojos a la mujer que me hizo daño con un miedo tan grande que la hacía irreconocible. La vida es extraña. Nadie sale completamente ileso de ella. Me levanté, caminé hacia la puerta y la cerré lentamente. No con violencia, no con desconfianza, con serenidad. El clic final sonó como una respiración profunda. Miré alrededor. La casa estaba herida, sí, pero no vencida. Igual que yo. Y mientras terminaba de cerrar las cortinas para proteger el interior de la noche que caía, supe que este no era un final. Era un comienzo distinto. No perfecto, no iluminado por certezas absolutas, pero un comienzo al fin y al cabo. Me acerqué a la ventana, abrí un poco el vidrio y dejé que la última ráfaga del día entrara. La traición duele, pero te abre los ojos. Esa frase salió de mí sin esfuerzo, como si hubiera estado esperando su momento. La repetí en voz baja mientras observaba el barrio que de un modo u otro había sido testigo de todo. Y me quedé pensando: la traición duele, pero te abre los ojos. Ustedes la perdonarían. Si tú que estás escuchando esta historia has sentido algo parecido alguna vez, quiero que sepas que no estás sola. Si te conmovió lo que viví, si alguna parte de mi historia resonó contigo, entonces acompáñame un poco más. Si te identificaste con esta historia, presiona like. Cuéntame desde dónde estás viendo este video, escribe tu país o tu ciudad en los comentarios. Y no olvides suscribirte para escuchar más historias que llegan al corazón, porque a veces compartir lo vivido también es una forma de sanar.